La siguiente historia es un cuento de sabiduría que puede existir en esta realidad o no, pues fue traída del plano cuántico. Es como el experimento que pensó Schrödinger con ciertas partículas, a las que comparó su existencia en el universo con un gato dentro de una caja en la que no se lo ve. Pobre gato. Al no verlo, se llegaba a la conclusión de que el gato de Schrödinger podría estar vivo y muerto a la vez. Fenómeno cuántico de superposición dual de dos realidades. Por eso es que este cuento puede llegar a ser solo un cuento o una realidad cuántica con paralelismos en las realidades de este plano. Lo que importa siempre es la sabiduría y el aprendizaje que se pueda recoger como de toda experiencia. Esta historia ocurre en Chengdu, China, que traducido significa tierra de montañas, lugar sagrado donde abundan campos magnéticos geológicos muy poderosos. Por eso la presencia allí de numerosos maestros de sabiduría, como lo fue, por ejemplo, Confucio. Maestros que cada tanto encarnaban para traer sus enseñanzas a la tierra y crear escuelas, para que su iluminación se expandiera y llegara a la mayor cantidad de almas posibles por siempre y a través de los tiempos, pues sus conceptos para la vida nunca pasan de moda, ya que pertenecen a lo trascendental, lo que va más allá de las simples apariencias, y por eso sus enseñanzas permanecen vigentes en todo espacio-tiempo. Se hallaba en Chengdu un discípulo de un gran maestro de sabiduría llamado Xin Se, quien ya había desencarnado hacía unos años, pero que había sembrado sus enseñanzas por toda la tierra durante su larga vida, lo que había dado lugar a la fundación de varias escuelas y templos donde numerosos alumnos o discípulos seguían sus enseñanzas. El discípulo, llamado Delian, era un hombre común con una vida feliz y normal. Al igual que muchos otros, había seguido al maestro durante toda su vida, desde pequeño. Se había iniciado en uno de los templos donde el maestro Cissé frecuentaba a impartir sus enseñanzas, entre otros lugares, por lo que Delian ya era un egresado. Desde muy temprana edad, en que había tenido los libros del maestro por primera vez en sus manos, había sentido tanto gozo espiritual al descubrir las enseñanzas que había dedicado prioritariamente sus días y noches a estudiarlos. En cuanto podía, se aislaba a la naturaleza, a leer atentamente sus libros, acompañándolos de meditación y reflexión, mientras contemplaba la naturaleza misma, para así encontrarse interiormente con su yo espiritual y con sus esencias. Una mañana de primavera, Delian despertó en su cama, luego de tener un sueño lúcido, el cual podía tener presente y recordar perfectamente como tantas otras veces le había sucedido. En la visión se encontraba frente a su maestro. Ambos estaban en una gran montaña que quedaba en Chengdu. Luciendo un cuerpo igual al terrestre, el viejo sabio, con su típica barba blanca y vestiduras de seda brillante con mangas anchas, portaba su acostumbrado báculo en su mano derecha. Se lo veía igual que cuando andaba en tierra, aunque su imagen se veía más reluciente y un tanto transparente. Su mental dorado iluminaba traspasando su límite corpóreo y era la luz de su sabiduría. Cincé, de amplia sonrisa y orejas grandes, se presentaba alegre y lleno de vitalidad, como en otras visiones. En el sueño lúcido podían hablar normalmente, aunque usando la mente, es decir, los pensamientos. Entonces el viejo sabio le dijo a Delian: te he elegido a ti para una misión que tienes que conceder para mi obra, para que mis propósitos en la tierra y en el cielo se cumplan. ¿Qué debo hacer, maestro?, preguntó Delian,
mostrando su buena voluntad de colaborar. Debes dirigirte a la escuela que está en el pueblo, donde se concentra un gran número de alumnos que alguna vez me siguieron, y debes ponerlos a prueba. El discípulo lo escuchaba pensativo, y sí se siguió. Les vas a tomar una especie de examen en que pondrás a prueba su autenticidad como cultistas y seguidores de mis enseñanzas esotéricas, ya que muchos, mientras yo estaba en la tierra, acudían a las hipocresías para mantener un falso estatus social dentro de la obra, así como también saldrá a la luz su verdadero grado de evolución espiritual. Encantado de ayudarlo, maestro, respondió Delian, reconociendo que lo había elegido él para tal misión. Luego el sabio prosiguió: una vez que queden en evidencia, iré preparando las aulas en los distintos planos de la atmósfera, y así, luego de pasar tu examen de ingreso, cada uno será destinado a un nivel determinado según haya sido el resultado. Entiendo, maestro Cissé. ¿Y de qué forma los pondré a prueba?, preguntó curioso. Eso lo dejo a tu criterio, Delian. La manera queda a tu entera creatividad, concluyó el viejo maestro oriental. Y antes de despedirse, en el sueño lúcido, lo animó a ir a la misión, diciéndole: te deseo mucha suerte, ve pronto y cuídate mucho. Si lo ves necesario, haz uso de la armadura de luz que te di una vez y de la espada liberadora. Al regresar del sueño lúcido, Delian había entendido perfecta y claramente el mensaje de su maestro, ya que tantas veces y desde muy jovencito solía comunicarse telepáticamente con él y mantenían largos diálogos, y en algunas ocasiones el anciano le daba consejos e indicaciones para guiarlo, por lo que le resultaba más fácil ahora también que sí se había pasado al plano de existencia luego de su muerte. Aquel día, Delian, aprovechando que era domingo, se fue a internar en los bosques cercanos a las montañas y a sentarse junto a un río de aguas cristalinas a pensar el plan para esa misión, que no tardó en hacérsele presente en su cabeza. Al día siguiente, buscó en un placar unas ropas viejas que habían pertenecido a su abuelo, un trabajador en las cosechas de arroz de los campos, por el cual tanto la camisa como el resto de las prendas lucían bastante percudidas por el desgaste del tiempo y del trabajo forzado. Una vez listo, se marchó hacia la escuela del pueblo, como le había hecho su maestro, y luego de caminar unas cuantas cuadras, llegó justo a horario para un examen que tomaban en el aula principal ese día y en ese preciso horario. Un cartel convocaba a todos los ciudadanos a rendir aquel examen acerca de todas las enseñanzas y teorías del viejo maestro sabio Cissé, sin excepción, para poder ser admitidos los cursos que luego brindarían en dicha escuela. Delian se acercó humildemente y se anotó con nombre y apellido en un cuaderno de entrada, ya que allí nadie lo conocía. Pero las mujeres encargadas de las inscripciones intercambiaban miradas incómodas entre sí, y con tremendas dudas de aceptarlo o no, comenzaban a murmurar con desdén y desprecio por lo bajo. Tardaron un rato en que se fueron a dilucidar adentro si lo dejaban pasar o no, con las vestimentas de trabajo curtidas por el tiempo en los sembrados, a rendir el examen. Discutieron unos minutos, ya que a algunos no les importaba el aspecto de aquel desconocido, en cambio otras lo discriminaban totalmente y se oponían firmemente a que ingresara al aula. Hasta que, aunque con disidencias, no tuvieron más que dejarlo entrar, ya que el cartel convocaba a todo el mundo sin excepción. Por eso se vieron obligadas y ganaron unas pocas. El examen duró 2 horas. Delian, sentado detrás de todo en el aula, ni bien recibió las 2 hojas,
comenzó a leer y a responder las preguntas, que eran 64. Lo hacía tan rápido como la velocidad de sus pensamientos le dictaban las respuestas precisas y correctas, ya que conocía en profundidad la materia de su maestro, por lo que en pocos minutos fue el primero en finalizar y entregar. Las docentes que estaban allí le recibieron su examen, no pudiendo disimular sus caras de desprecio por todas las críticas que habían emitido hacia él cuando conversaban solas. Unos jóvenes alumnos que se encontraban en los primeros pupitres tratando de hacer el examen también, hicieron comentarios despectivos por lo bajo, discriminando a Delean, a los que él no pudo evitar escucharlos. Evidentemente su aspecto, sus vestimentas, pesaban más para ellos que su examen perfecto entregado primero y en mitad del tiempo. Saludando respetuosamente a todos en general, finalmente se retiró del aula y humildemente, sin hacer ningún comentario ni gesto alguno. Y más tarde regresó en busca de los resultados que se habían exhibido en una lista que colgaba del pizarrón. Cuando logró acercarse entre el tumulto de alumnos, vio que figuraba primero en la lista, que no era por orden alfabético, sino por grado de calificación, por lo que su 10 absoluto lo había colocado en primer lugar con la mayor nota obtenida en el aula. Había logrado además responder la totalidad de las preguntas que incluso algunos alumnos cursantes con las profesoras de allí no habían logrado hacer. Interiormente sintió emoción y emitió un pensamiento de alegría y agradecimiento hacia su maestro por haberle enseñado tantas cosas. Mas no parecieron reaccionar de la misma forma las docentes que estaban allí y que sabían que él había sido el alumno destacado ese día. Al contrario, al no conocerlo y ser un extraño, por los celos y envidias, tanto algunas de ellas como los alumnos presentes allí agudizaron sus comentarios mordaces a manera de críticas y vejaciones, haciendo alusión a sus ropas. Algunos pocos, en cambio, se abstenían de dichos comentarios, y esa fue la mayor manera de respetarlo en un ambiente tan hostil. Finalmente calmado y en silencio, se retiró de regreso a su casa. La misión había terminado. En aquel lugar creyeron que lo habían evaluado, pero quien en realidad les había tomado examen había sido él. Dejó las ropas gastadas de su abuelo de nuevo prolijamente guardadas en el placar, recordando con afecto a su amado ancestro, quien había sido un hombre muy trabajador. Luego se puso sus vestimentas que acostumbraba a ponerse a diario: pantalón pinzado, cinturón con hebilla, camisa de punta en blanco y zapatos de vestir negros. Se afeitó y peinó su cabello con gel y se echó un poco de perfume de marca original que él prefería. Luego salió en su auto nuevo y lujoso a recorrer la zona en busca de algún buen restaurante. Delean gozaba de un buen pasar económico. Era dueño de varias propiedades heredadas en alquiler y daba clases en la Universidad de Chengdu. Desde la carretera disfrutaba de los paisajes nevados de montañas y coníferas. Iba feliz escuchando música de los 80 en el radio de su coche. Sabía que la misión que le había encargado su maestro había resultado exitosa. Solo restaba esperar noticias del viejo maestro nuevamente, y así ocurrió. Noches después, en otro sueño lúcido, su maestro le mostraba algunas aulas en otros planos, llenas de butacas y de seres que allí estudiaban. Las pantallas holográficas eran enormes y estaban colocadas al frente con una forma rectangular y cóncavas hacia las butacas. Se veían algunas imágenes de planetas que emitían rayos de luces e iluminaban gran parte del aula. Muchos jóvenes allí eran almas desencarnadas, y otros, en plenos desprendimientos corpóreos,
mientras sus cuerpos dormían y descansaban en la tierra. Muy bueno tu proceder, Delian. Felicitaciones. Maestros y rectores de varios planos estaban observando permanentemente cómo ellos iban reaccionando ante tu apariencia y qué decisiones tomaban como postura para juzgarte. Y han tomado nota minuciosamente de cada uno de ellos. Por lo que, como imaginas, no todos tendrán el mismo destino en las aulas de los diferentes planos. Los que no supieron considerar tus virtudes espirituales y solo se dejaron guiar por un cuello de camisa gastado, han demostrado ante todo el universo que son tan superfluos como lo es su grado de comprensión frente a las enseñanzas. Parece que no hubieran aprendido nunca nada conmigo, a pesar de sus lecturas. Aún no están listos porque no han pasado la prueba terrenal, pues se guiaron por las meras apariencias y no supieron detectar quién eres. No supieron verte. Ellos están destinados a aulas más primarias en planos inferiores, una vez que se desprendan de sus cuerpos y vengan aquí, pues aún tienen mucho que aprender. En cambio, quienes respetaron tu aspecto, pues sabían interiormente que tu grado de conocimiento era notable, entonces se quedaron silenciosos por no participar de los comentarios viles que hacían los demás. Por más que no supieran quién eras, ellos cerraron la boca y te respetaron. Cuando vengan aquí, serán ubicados en las aulas más avanzadas de los estratos superiores, pues pudieron percibirte con su mirada interior y no por el ambiente que se generaba allí con los comentarios y críticas de todos. Todos estamos de acuerdo en que hay que presentarse bien higienizado, prolijo y vestido de la mejor manera posible en cualquier parte, como una regla social de respeto, Delian. De hecho, tú lo haces a diario, porque te observo. Pero a pesar de desconocer el porqué de tus vestimentas, te juzgaron por ellas, al punto de votar en tu contra para no ser admitido en su círculo, sin tener en cuenta tu conocimiento y tu sabiduría, la cual demostraste tener en el examen que diste. Ellos deben tener en cuenta que el universo contempla constantemente todos nuestros actos, y hay quienes anotan todas nuestras acciones desde que tenemos uso de razón hasta nuestra muerte. Y no todo agrada a los ojos de Dios. El Padre no nos ve ni nos juzga a todos por igual, sino que hay actos nuestros en el plano terrenal que determinan el destino en el plano astral una vez que pasen a coexistir en la atmósfera. Es por eso que desafiar las leyes de Dios, pensando que nadie nos ve, es marcar nuestro rumbo. La vida nos está poniendo a prueba constantemente. Somos nosotros, con las decisiones que tomamos, quienes vamos a pasar esas pruebas o no. Un buen estudiante de esoterismo no puede juzgar a otro ser humano por su cuello de camisa o por el contenido de su billetera, sino por cómo es como persona y por las bellezas que pueda estar generando a diario, también por su pureza interior y la de su corazón. El maestro oriental concluyó. Delian, quien lo escuchaba atentamente, se animó a citar: lo esencial es invisible a los ojos, ¿verdad, maestro? Y hay que aprender a verlo y a valorarlo. Los dos sentían que el tema ya estaba concluido, y su cuerpo comenzó a despertarse, un poco entumecido, sobre la cama. Ya casi despierto, le pareció oír la voz de su maestro que resonaba en sus oídos a lo lejos, mientras decía: el hábito no hace al monje, Delian. Un mendigo puede ser un sabio iluminado y un rey con capa y corona, un tirano. Delian fue a la ducha y a ponerse su mejor traje. Ese día iría a internarse en la montaña, donde sabía que lo esperaba su destino.